El tango nació en Buenos Aires, pero también vive en España. Juan Esteban Cuachi y Hernán Dobri dialogan en La Usina del Tango con los principales referentes de la movida local del 2x4. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de La Usina del Tango. Hoy nos acompaña un actor, director de escena, dramaturgo. Es graduado en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia. Tiene un máster en Artes Escénicas por la Universidad Rey Juan Carlos. Comenzó su carrera profesional como actor en 1988 en las compañías murcianas Tespis y Aquibla. Como actor ha trabajado en teatro bajo la dirección de Alberto González Vergel, Pilar Miró y de Gustavo Pérez Puig, entre otros. Ha sido ponente del Magíster de Escenografía de la Facultad de Bellas Artes desde 2009 a 2012. También se desempeñó como Stage Director del International Opera Studio de Gijón en 2015 y como director invitado en 3 ediciones del Festival Lidl Ópera en Zamora. Desde 2007 es profesor de escena lírica en el grado de interpretación de la Escuela Superior de Canto de Madrid y en su máster de interpretación e investigación performativa del repertorio vocal español. En cine ha trabajado en películas como AC/DC, Alto Voltaje, Los Futbolísimos, El Perro del Hortelano, El Pájaro de la Felicidad. En televisión ha participado de programas como Murcia en 25, Salir de Casa, Alta Traición, Planta 25, Hospital Central, El Comisario, entre muchísimos otros. También ha dirigido obras de teatro como La Casa de Bernarda Alba, Telma y Estrella, y espectáculos musicales y escritos por él mismo como On Broadway, Admirable, Para Volverse Loco. Como director de escena lírica ha dirigido óperas y zarzuelas como Don Gil de Alcalá, La Bohème, tengo La Flauta Mágica, son muchísimas. Nos quedaríamos realmente todo el día hablando de ellas y actualmente está haciendo la dirección escénica de Tango Tirao. Hoy nos visita en La Usina del Tango Diego Carvajal. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Un placer. ¿Qué tal? Bienvenido. Bien hallados. Dicho así, de golpe parece algo, pero en realidad no es nada. Sencillamente son muchos años los que tengo ya. ¿No? Exactamente. Y corté la mitad. Sí. Ha habido aprovechamiento de tiempo, parece ser. ¿Cómo llegas a la zarzuela y a la ópera? Pues mira, la afición me viene de pequeñito. Yo en el coche, cuando íbamos viajando en el coche familiar, a mi padre le gustaba mucho la zarzuela y nos ponía alguna grabación. Nos ponía grabaciones de zarzuelas que de hecho él había interpretado como aficionado en el pueblo. Él es de un pueblo de Murcia, era de un pueblo de Murcia, Mula, y allí había compañía, había afición y ellos hacían producciones con mucha sencillez pero con mucha vocación y reproducíamos en aquel coche alguna de aquellas producciones que habían hecho y yo empecé a conocer la zarzuela a través de él. Pero lo que es llegar, digamos, al mundo profesional fue un poco como complemento de formación a mi profesión. Yo como actor necesitaba o quería ampliar mi formación, sobre todo vocal, y mejorar la manera de expresarme, y empecé a estudiar canto y estudié 4 años con una profesora maravillosa, Inés Rivadeneira, que era catedrática también en la Escuela Superior de Canto, y a partir de ese momento empecé a cantar en compañías también de zarzuela, compañías líricas, pero la llegada, digamos, al mundo ya un poco más profesional como director fue cuando me contrataron en la Escuela Superior de Canto para interpretar, para dar la asignatura de escena lírica que se llama, que es interpretación para cantantes. Entonces, en ese momento se abrió un mundo que yo siempre había deseado, que era el de la dirección escénica. Yo, desde que entré en el mundo de la interpretación, me interesaba muchísimo el proceso mental y artístico del director. ¿Por qué llegaba a esas conclusiones? ¿Por qué estaba pidiendo esto y no esto otro, ¿no? Entonces, yo recuerdo que siendo muy jovencito, en el año 88 que empezaba, intentaba no perder el tiempo, entre comillas, y los tiempos de descanso, cuando yo no tenía que estar ensayando, yo no me iba a tomar nada, ni me iba con mis compañeros. Yo me quedaba muy cerquita del director para escuchar, sin molestarle, escuchar cómo
justificaba lo que estaba pidiendo, ¿no? Y aquello me parecía un proceso muy interesante que se dio de manera natural en el momento en el que yo llegué a la Escuela Superior de Canto, porque el primer año, sin saber mucho de la metodología que tenía que seguir, porque fue un poco rápido el procedimiento para poder entrar, me encontré con que tenía que dirigir obras líricas en la escuela. Y de repente pues dije, pues bendito sea Dios, o sea, que acabamos de llegar ahora a encontrarnos con la solución a mi deseo, ¿no? Y fue pues en 2007 cuando comencé con Amal and the Night Visitors de Menotti, y a partir de ese momento ya no ha parado esto. ¿Cuál sería la diferencia entre la ópera y la zarzuela? La única diferencia es que la ópera tiene música desde el principio hasta el final. Solo es música con un texto cantado, siempre cantado. La zarzuela lo que tiene es que intercala las piezas musicales con las piezas habladas. Entonces se parece mucho más a una obra de teatro donde se inserta música, que es normalmente lo que se suele entender como una producción musical, como esta de Tango Tirao, por ejemplo. Es una obra de teatro y tiene piezas musicales, ¿no? Entonces, la zarzuela lo que hace es que el libretista escribe un libreto donde contiene las letras también cantables, pero tiene toda una coherencia, todo va seguido, pero siempre tiene una parte hablada. Y esa parte hablada tenía mucha importancia porque el teatro en España tenía una relevancia que ahora no podemos ni imaginarnos. Ahora nosotros vamos al teatro porque sabemos que hay una obra de teatro que nos apetece, porque nos han hablado muy bien, o porque sencillamente hemos visto en Instagram que tiene publicidad y hemos dicho, pues mira, me apetece. Estamos hablando de que el teatro era la esencia cultural. Era muy fuerte el teatro. Era lo más fuerte, era lo que hacía que el público tuviese pasiones por un actor, por una actriz o por un autor. A partir del siglo XIX, sobre todo a principios, hacia los años 20, 30, encontramos ya el fenómeno incluso del escritor que es aclamado, que antes no se le aclamaba, solamente se aclamaba a los principales actores. Pero con García Gutiérrez, o Antonio García Gutiérrez, cuando escribe El Trovador, sí, que luego Verdi le puso música, pues fue la primera vez que salió a saludar, que por aclamación salió a saludar al escenario. A partir de ese momento, hasta el autor empieza a tener relevancia y, por supuesto, tenemos una tradición extraordinaria de dramaturgos, ¿no? Entonces, el teatro era tan importante que desde mucho antes, desde el 17, Calderón fue el primer compositor que pensó que podía funcionar, y de hecho funcionó tanto que se quedó hasta ahora, ¿no? Se quedó como una tradición, se llama zarzuela, justamente porque la primera vez que se hizo una representación de una obra dramática con música fue en el Palacio de la Zarzuela. Entonces se quedó con ese nombre como una referencia, y hasta finales del siglo XIX, que fue el gran boom, o sea, el gran desarrollo del género chico, que era el teatro por horas, y que, bueno, había tanta afición. Esto me gustaría explicarlo. El género chico es un invento comercial. Es un género enorme. Se llama género chico porque... duraba una hora, ¿no? Exacto, era el teatro por horas, se llamó. O sea, decidieron que era tal el éxito que estaba teniendo las producciones que qué pasaría si en lugar de tener una representación al día tuviesen 4. Entonces empezaron a ver que era realmente muy rentable. Un teatro que tenía 800 localidades, si podía llenarse 4 veces al día, pues obviamente cuadruplicaban beneficios. Pero es que se llenaba 4 veces al día. Para eso lo que necesitaban era cambiar mucho, muy variadamente, salvo que fuese un verdadero éxito, y estamos hablando de pocos, pero algunos, La Gran Vía, La Verbena de la Paloma, que se mantenían en cartel a lo mejor 1 mes y medio, 2 meses como muchísimo. El resto era cambiar. Por eso hay tanta producción de género chico. Y hay tantísimas obras en la SGAE que están guardadas sin que nadie las haya tocado desde el estreno. Se estrenaron y no se han vuelto a... Claro, porque había tantísima producción que entre todo pues había obras maestras y obras menos maestras, y se quedaron guardadas. Y luego algunas pues se van redescubriendo y vemos que realmente es importante. Pero esa es la diferencia principal, ¿no? O sea, la zarzuela en realidad siempre, sea género chico, que es ese teatro por horas, o sea zarzuela, que es la obra grande, siempre va a tener una parte hablada, y
una parte cantada. Y la ópera solo es cantada. Y existe ópera española. Tenemos ópera también en España. No solamente hacemos o se han compuesto zarzuelas, sino que también hay óperas. ¿Y qué diferencia hay en hacer la dirección escénica de una obra de teatro, una zarzuela, un musical Sí. y una ópera? Bueno, la diferencia está en digamos, en el trabajo que hace el actor sobre el escenario. Actores son todos los que suben al escenario, sean bailarines, sean cantantes, o sean actores de texto, o sean actores gestuales. Todos son actores. Por tanto, hay un trabajo básico igual para todos. La interpretación es la misma. La interpretación tiene que ser con el código que estemos utilizando, sea comedia, sea drama, sea naturalismo. Siempre hay un código que se utiliza, que el público espera. Y ahí podríamos entrar luego en mucho debate. Espera y se lo encuentra o no se lo encuentra, porque los directores de escena, sobre todo en la escena lírica, pues a veces hacen cosas que creo que son inadecuadas, ¿no? Pero la diferencia está en el tratamiento para entender cuál es el código que está utilizando en ese momento el actor. No es lo mismo trabajar con un bailarín que su expresión está en el cuerpo, todo lo que va a contar, toda la interpretación que va a contar está en su cuerpo, que con un cantante donde va a utilizar la voz. Entonces, la diferencia, si nos centramos ahora, por ejemplo, en el teatro lírico requiere de un esfuerzo físico extraordinario. Cantar lírica, yo siempre digo que es como la halterofilia. Es decir, tú puedes ser fuerte y si eres fuerte levantas peso y tú levantas pues el lavavajillas de tu casa lo puedes levantar y mover porque eres fuerte. El cantante lírico lo que te levanta son 7 lavavajillas a la vez. Y para eso requiere de muchísimo esfuerzo y muchísima preparación. La resistencia que necesita, pero también pues, la técnica que necesita para poder desenvolverse con una partitura lírica es extraordinaria. Con lo cual, se le tiene que adaptar, digamos, la interpretación a aquello que le requiere el esfuerzo. No se le puede pedir según qué cosas. No se le puede pedir correr a un cantante lírico. A un cantante de musical sí, porque es fuerte, pero no es tan fuerte. Entonces, digamos que el cansancio que pueda tener el cantante lírico impide que podamos pedir según qué cosas. Al actor de texto se le puede pedir que esté incluso afónico y pueda hacer la función. No habría problema, es decir, con que se pueda emitir el sonido suficiente. Y ahí tenemos también una diferencia. El cantante lírico te va a cancelar una obra en el momento en el que no se encuentre bien de voz, porque es que no puede realmente alcanzar las notas que necesita, ¿no? El cantante de musical también tiene una dificultad, por supuesto, y también su manera de relacionarse con la obra es en cuanto a la voz, pero digamos que requiere de menos esfuerzo, ¿no? Entonces, seguramente alguien nos esté escuchando en este momento y diga, eso es un disparate porque en realidad todos están sufriendo muchísimo y todo el mundo hace un esfuerzo enorme. Pero digamos que eso sería como la gran diferencia. Y ¿cómo adaptamos entonces la interpretación? Pues realmente a las necesidades. ¿Qué necesidades o qué límites puede tener? Realmente también va luego en el cantante. No sé si recordáis, en La flauta mágica hay un aria muy conocida de La Reina de la Noche que bueno, esos son fas sobreagudos que son dificilísimos de colocar, pero bueno, o sea, cuando eres una lírico ligera o eres una ligera, los puedes hacer sin ningún tipo de problema, pero requieren de muchísima energía, lo que hablábamos antes, ¿no? De estar, digamos, bastante estable. Pues vi hace poco el vídeo de una cantante que podía cantar eso en un trapecio boca abajo. Es decir, que realmente va luego en la persona, va en quién está enfrentándose a esa pieza, la preparación que tenga y las capacidades que tenga. Yo es que no puedo... Bueno, yo os voy a contar una anécdota.
cuando yo entré en la Escuela Superior de Canto, yo conocía lo que era la lírica por mi propia formación y por lo que yo había podido desarrollarla, pero nunca había dado clase. Entonces, pues yo tenía un material humano de alumnos que estaban ahí, que yo tenía que ir conociendo. Y uno de ellos me sorprendió porque le estaba planteando una escena y le decía, bueno, y en este momento te sientas. Y me dijo, no me puedo sentar. Y yo pensé inmediatamente que tenía alguna dificultad física. Pero no te puedes sentar porque tienes algún problema. No me puedo sentar porque no puedo cantar sentado. Y le dije, ¿y qué problema tienes? Y dice, no, porque no se puede cantar sentado. Y le dije, ¿quién te ha dicho a ti eso? Mis maestros de canto. Y yo les dije, perdón, un momento, pero ¿qué dificultad hay? Por el diafragma, la posición del diafragma, tú necesitas estar de pie y estar además con los pies separados. Y entonces le dije, bueno, ¿por qué no probamos a ver si pudieses cantar sentado? Y bueno, reticente, pero lo probó y se sorprendió. Es verdad, sí se puede. Entonces, claro, ¿hasta dónde llegamos? Pues mira, hay muchas propuestas que hacemos los directores de escena que salen de la zona de confort del cantante. Esto nunca lo he hecho. Nunca he cantado mientras voy bajando unas escaleras. Y tengo que estar mirando hacia adelante porque si miro hacia abajo, pues es ridículo que esté bajando. No, yo soy el rey y estoy bajando unas escaleras, ¿no? Entonces, lo que las vedettes de revista lo tenían súper fácil y que lo habían trabajado mucho, te encuentras con que la lírica no la han hecho nunca y entonces es una dificultad. Bueno, pues hay que ensayarlo. Y entonces eso, trato de que lo entiendan los alumnos. Ante cualquier propuesta, no digas nunca que no se puede. Pruébalo, ensáyalo y después de haberlo intentado muchas veces, luego llegas a la conclusión de que no puedes hacerlo tú. No es que no se pueda hacer, sino no puedes hacerlo tú y seguro que se encuentra una solución, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde llegamos en la lírica? Realmente hasta donde pueda el cantante. Esa sería mi conclusión. No hay diferencia en la interpretación de ningún tipo de actor sobre el escenario. Ninguna, porque en el fondo lo que tienes que transmitir es una historia. Tienes que contar una historia y tienes que ser veraz. Tienes que, utilizando el código, insisto, que quieras utilizar, me refiero a, si estás en comedia, puedes estar más cerca del clown o más cerca de la alta comedia, ¿no? Pero dentro del código que tú quieras utilizar de interpretativo, ve proponiendo y... También hay una situación técnica, ¿no?, de diferencia, porque una cosa es un teatro clásico... que no usa microfonería, por ejemplo, sí, que está pensado también en la escena para que el actor emita hacia afuera, porque no puede hablar entre bambalinas porque no se lo va a escuchar nunca. ¿No? En cambio, en un musical, lo mismo pasa con la zarzuela o con la ópera. Está pensado, la orquesta va en el foso, el cantante se para en un lugar para emitir, porque si no, no va a poder emitir, porque si no, no va a llegar a ningún lado, y también el lugar donde se representa, porque necesita una acústica. Claro. En cambio, un musical a la moderna, digamos, que tiene una técnica que ayuda a eso, es tal vez levantar un botón. Lo has definido muy bien. Claro, esto son esas cosas que yo no quiere doy por decir hechas. Que sea menos o más, sino que es otro tipo de situación. Pero ahí, por ejemplo, es cuando yo me refería del esfuerzo que supone para un cantante lírico. Perdón, sí. Una cosa más. Y también la situación del compositor. Sí. Porque el compositor y después el orquestador o el arreglista tiene que pensar en el registro para que ese registro pase por encima de la orquesta. Sí. Y no tenga una nota grave que no tiene volumen. Sí. ¿Verdad? Sí, todo eso es cierto. Y ahí es donde entra ese sobreesfuerzo, esa alterofilia que tiene realmente el cantante. El cantante tiene que superar, el cantante lírico tiene que superar una columna extraordinaria de sonido que sale de un foso. Y eso es una barrera que tiene que sobrepasar no solamente para llegar a la primera fila, sino a la última exactamente, ¿no? del paraíso, ¿no? Exactamente. Entonces requiere efectivamente de una emisión que es pues tantas veces mayor como pueda tener cualquier otro cantante. No hay microfonía, efectivamente. No hay microfonía, pero es que es impensable que en un teatro lírico se vaya a poner microfonía. Sería un disparate. Sería un disparate porque además tendríamos luego que compensar la orquesta. ¿Y qué pasa con la orquesta? Que las orquestaciones líricas, sobre todo a partir del 19, tienen una plantilla de orquesta que puede llegar a 60. Entonces, claro,
si tú microfonas a una orquesta de 60 maestros y microfonas arriba, al final lo que tienes es en un teatro a la italiana, tienes una cantidad de decibelios que claro, no sé si sería soportable. También hay una situación que tiene que ver con la dinámica, sí, que es parte de la dramaturgia. Por supuesto, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, que hay, por ejemplo, que mucha gente no se da cuenta, es que el cantante lírico tiene que estar siempre favoreciendo al público. Nunca puede estar cantando como podría estar haciendo un actor cantando de perfil al público. No puede hacerlo, porque sencillamente por una cuestión física. Es porque la emisión del sonido tiene que estar, pues como ya sabemos que el sonido tiene una apertura, pues tiene que estar orientado hacia el público, porque es que si no, literalmente no se escucha. No se escucha, aunque tenga una voz extraordinaria, porque la orquesta en ese momento pues está levantando esa columna de sonido. Entonces, ¿qué es lo que hace el compositor? Obviamente busca al final texturas. Al final lo que está buscando son recrear un diálogo, ¿no? Y sabe perfectamente, cuando es un buen compositor, que efectivamente en registro grave, si tienes una cantidad de sonido enorme, pues no se te va a escuchar. Entonces ahí está equilibrando. ¿Cuántos de todos los violines que tiene en la plantilla de esta ópera, cuántos están tocando en este momento cuando está el bajo cantando, ¿no? Pues entonces él va nivelando y lo hacen de manera magistral, ¿no? Pero luego nos encontramos con que los directores de escena, después de haber recreado algo extraordinariamente rico en movimiento y en situaciones, llegamos a la realidad de que nos ponemos en el teatro ya donde vamos a estrenar y decimos, no se escucha nada. Entonces le decimos, vente más para adelante, vente más adelante. No, esto no lo hagas tan allá, sino hazlo más acá. Y al final pues nos vamos encontrando también con que tenemos una realidad, y es una realidad física, y es el sonido, efectivamente. ¿Y cuál es tu relación con el tango? Bueno, mi relación con el tango es tango tirado. ¿Y antes de eso habías escuchado tango o algo? Había escuchado el tango tradicional, el tango más clásico. Yo ni siquiera había llegado a Piazzolla. Yo había sencillamente... Yo me había quedado en Gardel y había estado siempre buceando en ese estilo que me parecía el más romántico. Yo la relación que tenía con el tango siempre era a través del romanticismo. Yo era un gran romántico. Luego ya me hice mayor y ya empecé a ver un poco más la luz del día, pero me gustaba mucho la noche, me gustaba mucho pues estar pues imaginándome situaciones de enamoramiento, ¿no? de pareja con la novia y todo eso. Siempre me imaginaba mi vida con una banda sonora. Siempre había una banda sonora en mi vida. Y lo que nos pasaba cuando yo era joven es que no teníamos al alcance la música como la tenemos ahora, que le damos a un botón y enseguida tenemos un reproductor que te reproduce cualquier música del mundo. Acabas de escuchar una palabra en un programa de televisión o en un podcast y de repente dices, ¿qué es eso? Y enseguida buscas en Google y te encuentras con que tienes ya una referencia de no sé cuántas visitas en YouTube y puedes reproducirlo, ¿no? Bueno, pues lo que pasaba entonces era que no teníamos esa referencia y ¿qué pasa? Pues a través del cine, a través de la radio, pues podíamos encontrar momentos en los que descubríamos algo, ¿no? Esos momentos venían pues eso, a través del cine, con alguna película, sobre todo española, en los años 80-90 empezó a ponerse algo de tango en las bandas sonoras de nuestro cine. Almodóvar empezó a tener ahí incursiones y entonces había algunas referencias que, pasadas por la modernidad, nos hacían acercarnos un poquito, ¿no? Y ese es el único momento en el que yo podía acercarme al tango. Nunca se me ocurrió comprarme un disco de tango, porque había otras prioridades. Como era tan difícil tener el acceso a la música, había que seleccionar realmente. No podías tener ahí, o yo al menos no podía, pues tener una discográfica enorme. Y pues eso, mis referencias eran de Gardel, que siendo pues eso, el padre o digamos la base de lo que a nosotros nos llegaba aquí, lo más famoso, podríamos decir, pues era un poco lo que tenía yo en mi cabeza, ¿no? Y por supuesto, mi Buenos Aires querido. Esa era, para mí ha sido siempre desde muy jovencito la referencia del tango principal, ¿no? Y que de hecho hacemos un homenaje en Tango Tirado. Hacemos un homenaje a Gardel al comienzo. ¿Y cómo te preparas como director escénico cuando te toca hacer un trabajo con Tango Tirado que es todo sobre tango?
Es todo sobre tango. Sin esa referencia, sin... Sí, bueno, aquí es que tenemos una peculiaridad que a mí me parece que es extraordinaria en cuanto al propio compositor. El compositor, un jumillano de pro, se viene a Madrid, él tiene mucha relación con los grandes compositores de la época, es un gran compositor, un grandísimo compositor, que no le gusta la vida en Madrid y se vuelve a su tierra. Y desde allí empieza a impartir clase, pero desarrolla pues toda la vocación que él tiene y el talento que tiene como compositor. Y entonces él va componiendo aquello que le surge. Y lo que le surge es tan variado como flamenco, como zarzuela, como sonatas, como villancicos. Y de repente se encuentra Eugenio Santos, que es el nieto, yo le llamo el nietísimo, porque es el nieto de los nietos, es el hombre que verdaderamente, enamorado de la obra de su abuelo, pues ha intentado sacarle luz. Descubre un montón de tangos que tiene escritos. Cuando yo me enfrento a esta obra, es una obra que tiene un texto moderno, es de Eugenio, del nieto, que quiso darle un hilo conductor, quiso darle un envoltorio a esas obras de tango. Lo primero es que me sorprendo, digo, pero ¿qué hace tu abuelo componiendo tango? Pero también habíamos estrenado Farruca, que es una obra flamenca, con unas piezas preciosas, de una profundidad extraordinaria, tremendamente sensible, y claro, cuando me dice, tengo unas obras de tango que le voy a poner, ¿qué dices? Entonces, claro, lo primero es sorprenderme de que alguien, pues de un pueblo de Murcia, España, componga tango, y lo componga además con vocación de hacerlo bien, de hacerlo a la argentina, no con una visualización. Quiero decir, a veces tenemos referencias de compositores que quieren emular lo que podría ser lo auténtico de ese país, ¿no? Y ahí tenemos Carmen, que Carmen, si lo analizamos, es un puro disparate. O sea, está basado en música española, ambientado en Sevilla, pero no hay ni una sola referencia que realmente suene a sevillano. Ni una sola. O sea, tenemos habaneras, tenemos unas referencias que son como exóticas, pero digamos que bueno, se escribe sin ningún tipo de afán realista, ¿no? No se quiere hacer ninguna reconstrucción. Pero lo que yo veo en Julián Santos es que él sí quiere imbuirse de lo que es el tango. Él sí que quiere entrar, casi desentrañar el tango, y hace una propuesta, hace sencillamente pues un acercamiento a lo que es el tango. Cuando yo paso esa barrera primera de sorpresa, lo que hago es empezar a entender cómo era el tango en el ambiente que intenta contarnos Eugenio Santos, que son los años 40. Años 40 argentinos, con lo que ha supuesto para España de diáspora, todos aquellos emigrantes que tuvimos, que tuvieron que marcharse. Mi propia familia, yo tengo familia Carvajal en Buenos Aires, tuvieron que emigrar sencillamente para buscar una vida mejor. En España estábamos como estábamos con una guerra que, o bien por motivos políticos o sencillamente económicos, pues tenían que salir, ¿no? Y Argentina abre las puertas a todo lo que estaba ocurriendo aquí, ¿no? Y nos acogieron pues con muchísimo cariño, ¿no? A mí me interesaba muchísimo ese momento histórico, me interesaba muchísimo qué estaba ocurriendo en ese momento en Argentina. Ya conocía de sobra, me interesa mucho la historia, entonces conocía muy bien lo que estaba pasando en España, y yo me adentro en el mundo del tango, primero entendiendo qué es lo que está ocurriendo en Argentina y sobre todo en Buenos Aires en los años 40. Pero lo que nos cuenta esta obra es algo muy interesante, y es que ese aspecto, permitidme, lo mismo digo un disparate, decadente que tiene el sufrimiento en el tango, es lo que intenta contar también el libreto, ¿no? Intenta contar lo que son las flaquezas del ser humano.
en un momento determinado de la historia, ¿no? Entonces, no estamos ante una obra que estemos hablando del esplendor del tango ni del momento álgido de una sociedad, sino estamos adentrándonos en las miserias y pequeñeces del ser humano. Y entonces ahí me detuve y dejé de profundizar en lo que es el mundo del tango y me empecé a adentrar, pues, en lo que es en la obra, y fue lo que más me interesó, ¿no? Una obra muy divertida, una obra que es pues con momentos brillantes en comicidad, pero también muy sensibles, con una música, pues eso, con los arreglos además que hemos tenido de Jorge Taramasco. Bueno, son una belleza. Descubrimos a unos seres humanos españoles y argentinos que conviven en un momento determinado de la historia y que muestran sus miserias en un café. En un café que circunstancialmente es en ese momento importante porque muestra, pues, el tango de la época, pero que hace que convivan, pues, todas esas personas, ¿no? Esa es mi incursión que hago en Tango Tirao. Y no fui más allá, es decir, al final sí que, por supuesto, claro, hacemos referencia a Piazzolla y de repente se me abrió un mundo ahí. Estuve hablando también con Orlando Di Velo, estuvimos hablando mucho sobre el tango, sobre cómo es la evolución, qué es lo que se busca, qué es lo que se quiere, qué es lo que pretende. Y al final, bueno, no pretende otra cosa, creo yo, al menos en mi corta edad, ¿no? Pues que mostrar al ser humano, ¿no? Mostrar al ser humano y cómo es, y cómo sufre, y cómo se alegra, y cómo vive, al final, pues cómo se muestra la vida, ¿no? ¿Y qué te ha quedado después? O sea, venías con un pre. Sí. Hiciste todo esto de investigación, de trabajo, sí. Y ahora, ¿qué te ha quedado del tango luego de la obra? Me queda mucho respeto, muchísimo respeto. Ante mi desconocimiento, pues me pasa como nos pasa cuando no sabemos de nada, ¿no? Tenemos a veces como unas ideas preconcebidas, una imagen, bueno, pues eso, de cómo pueden ser las cosas, ¿no? Fíjate, a través de Jorge Taramasco, como decía, y de sus arreglos, yo he descubierto la calidad de la música de tango. La calidad en cuanto a construcción. No es un género menor. No es como el género chico que decíamos, ¿no? Que suena, cuando se habla de género chico, se habla un poco como algo. Claro, es que se pensaba. Hay como que es como. De la zarzuela, es poquita cosa. De género chico, pero en verdad es porque dura una hora. Exactamente, ¿no? es una cuestión de duración, pero tiene una calidad increíble, y en una hora tienes una obra maestra delante de ti, ¿no? Bueno, pues me ha pasado con el tango, que es eso, ¿no? El tango al final lo que tiene es una calidad musical, de construcción musical, que no hay que pasar por alto, ¿no? Y Jorge hace verdaderamente aquí magia. Parte de unas piezas que estaban tremendamente llenas de sensibilidad, tremendamente llenas de autenticidad, de acercamiento, pero lo que tenemos con esos arreglos de un compositor como él, pues sencillamente tenemos son obras de verdad que considero maestras. ¿Qué me ha quedado después? Muchísimo respeto. Muchísimo respeto. Muchísimo respeto teniendo en cuenta que yo trabajo habitualmente con los grandes compositores de la historia lírica y sinfónica, es decir, que son al final grandes compositores. No vamos a descubrir a Puccini, no vamos a descubrir a Rachmaninoff, no vamos a descubrir a ninguno de los grandes, que sabemos que son grandes porque es que han hecho obras maestras, ¿no? Pero no hay obra menor en el tango. Lo que yo creo que el tango lo que hace son obras maestras que duran 3 minutos. Eso es la sensación que... Teníamos un poeta y dramaturgo, Discépolo, que decía, ¿sí? ¿No? Una obra de teatro en 3 minutos. Exacto. Y es eso, ¿no? Al final te transmite una profundidad en 3 minutos, una profundidad vital, que eso es algo que a mí cada vez más me interesa, ¿no? El transmitir vidas, ¿no? Transmitir lo que a otro le pasó, pero que yo puedo revivir, ¿no? Y es extraordinario, ¿no? Eso es lo que me ha quedado a mí del tango, sin duda. Y durante ese proceso, estuviste, o sea, leíste, investigaste, pero ¿estuviste escuchando?
Sí, claro. ¿Qué claro, escuchabas? Claro. Escuchaba sobre todo Piazzolla porque lo nombrábamos mucho. Es que se quedó al final como una referencia en mí. Claro, la evolución que hace él... no me voy a poner técnico porque enseguida vais a empezar a corregirme y deberéis hacerlo además, que no quiero meterme en un jardín. Pero, claro, o sea, lo que él hace para... No es modernizar, es sencillamente darle otra fuerza, ¿no? O sea, entrar en la música desde otro sitio y transmitir algo que ya no es tan, ¿cómo os diría yo? Tan convencional. Ya es otra cosa. Ya entramos en unos niveles que tocan órganos internos. Y de repente dices, ¿qué acaba de pasar? En esta armonía, en este cambio que acaba de ocurrir, a mí me han provocado cosas internas y no son intelectuales, son emocionales, ¿no? Pues eso es lo que me ha pasado y me sigue pasando, ¿no? Por eso es mi profundo respeto, ¿no? Porque se trata de algo que verdaderamente está tocando el corazón. Y veréis que cuando escuchéis Tango Tirado, he traído, decíamos que está en Spotify, lo tenemos Claro. en... La gente no lo ve, pero aquí tenemos. Qué bueno. Eso es. No es el CD, sino que tiene un pendrive Es un adentro. pendrive. Pero Estamos tiene ahí. el formato Sí. del libro y el disco. Estamos en la tradicional. onda. Y tiene además un librito. Además de que luego lo puedas encontrar ¿Qué es dentro lo que, del USB. qué es lo que hemos perdido con Spotify? Exacto. Te hago ¿no? una pregunta. Exacto, sí. De la idea a la realización, Sí, hay momentos donde aparece una producción. sí. ¿Cómo convences, cómo se hace para producir? Lo digo porque este programa lo escucha mucha gente del tango, mucha gente del tango en Europa. Sí. Y una cosa que generalmente falta es cómo llegamos de la cocina de casa al teatro, Sí. ¿no? ¿Cómo han hecho para realizar este sueño, esta conversación en realidad? Vale. Eso es la magia de Eugenio Santos. Él es el productor, el nietísimo que ha querido sacar a la luz esta obra de su abuelo. Él tiene la idea de llevarla al teatro. Él escribe un libreto que luego yo pues tuve el honor de estar revisando y dándole un poco más de forma, pero vamos, que estaba muy bien ya diseñado desde el principio. Y lo que yo como director de escena tengo más interés es en actualizar siempre lo que es el trabajo que está puesto sobre papel. ¿En qué consiste esta actualización? Y aquí, si me permitís, hago el paréntesis justamente para decir lo que adelantaba un poquito antes, ¿no? ¿Qué es lo que hace el director de escena hoy día? Intenta ser tan sumamente original que todo el mundo pueda hablar de su obra como algo novedoso. Entonces vamos a hacer Rigoletto y yo que sé que hay 100.000 producciones antes que la mía, puestas en escena, tengo que llamar la atención y demostrar que yo realmente sí que tengo talento, no los demás que ya han hecho lo tradicional, Desde lo que hace años siempre. está de moda en la ópera internacional la nueva apuesta, ¿no? Exacto. Y sobre todo que hablen de ti aunque sea mal, Claro, ¿no? sí, Eso, sí. Eso es. Ponen arena en no sé dónde, sale Efectivamente, un tipo desnudo, sí, eso es. un caballo, Ponen al coro metido en una jaula para que no se le escuche, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues se busca eso, no sé muy bien cuál es el afán personal, desde luego la idea general es que ha intentado hacer algo novedoso, pero luego hay una conclusión, ¿no? ¿Eso ha funcionado o no ha funcionado? ¿Ha valido para algo o no ha valido para algo? A mí lo que me interesa cuando hablo de actualización es que tengamos una puesta en escena que el público del siglo XXI lo entienda como algo impactante. ¿Y qué es impactante hoy día? Es muy raro encontrar algo que nos impacte. Es muy raro. Hemos visto ya muchas cosas, estamos muy acostumbrados al cine, estamos muy acostumbrados, por supuesto, a las series de cualquier plataforma digital que tengamos ahora, y entonces tenemos pues interpretaciones muy realistas con series que son cada vez de menos minutos, y al final es todo como muy rápido. Llegar al teatro, sea en formato lírico o en este caso musical, es muy complicado porque el público enseguida saca el móvil. Quiere grabar. No, saca el móvil porque le acaba de vibrar en el bolsillo y no puede evitar
el verlo. Salvo que esté muy entretenido, salvo que le interese muchísimo lo que vea sobre el escenario, tarde o temprano va a sacar el móvil. Y es un drama lo que estamos viviendo. Y yo, como director de escena, cuando hemos hecho los estrenos y yo estoy en el patio de butacas y estoy en una posición como para ver lo que ocurre sobre el escenario, pero también puedo ver al público, veo ciertamente lo que ocurre, y es que de vez en cuando hay fogonazos de luz que aparecen en los asientos. Es tremendo. Y eso es espantoso. O sea, que esto ocurra es realmente un drama. Eso ya hablaríamos de lo que es la atención, que ahora tenemos cada vez menos atención, pero ¿qué es lo que evita que se enciendan los móviles? Que haya algo interesante sobre el escenario. Y esa es la actualización de la que yo hablo. Si tú realmente estás proponiendo algo que es interesante, y interesante me refiero a que sea algo que cuentes de manera real, que el código que estés utilizando sea un código de me estás emocionando, has conectado conmigo, es interesante. Ya es interesante y ya no saco el móvil. Me acaba de vibrar, pero no tengo tiempo para el móvil en este momento porque me interesa mucho más lo que está pasando. Entonces, lo que a mí me preocupaba de esto es que realmente tuviésemos, hablando de tango en los años 40, el problema de la inmigración en España, de cómo recibisteis a los inmigrantes españoles, que tengamos además el tango sobre el escenario, que tampoco es un lenguaje que conozca en general el público español. Me interesaba muchísimo que fuera interesante la historia, que los personajes realmente conectasen con el público, y para eso necesitábamos una interpretación muy, muy realista. Muy realista, muy divertida, muy brillante, con mucha agilidad, y que realmente conectase desde el primer momento, que los personajes estuviesen tremendamente definidos, que esto es algo que cada vez echo más de menos. Yo como actor necesito sobre el escenario saber quién eres tú y quién eres tú. O sea, que hay dos personajes, tienen que ser diferentes. No puede haber ambigüedades, no pueden ser muy parecidos porque son claramente diferentes en lo que están diciendo, ¿no? Bueno, pues esto me interesaba muchísimo y esto creo que lo conseguimos. Teníamos un elenco profesionales de la música, profesionales del tango, que no habían interpretado jamás con texto. Jamás. Y claro, el reto estaba justamente en hacer que ellos fuesen actores, porque tenían que defender un rol. Lo que hablábamos de la zarzuela pasaba aquí igual. Ahora tenemos unos cantantes que tienen que interpretar y defender a un personaje en todo momento, no solamente cuando están cantando. Y ahí sí que te cuentan una historia. ¡Oh, qué cuánto sufrimiento con el amor que he perdido! No. Tú ahora terminas de cantar esto y ahora me tienes que defender a tu personaje, ¿no? Y el trabajo, digamos, más interesante fue el de conseguir que ellos se convirtiesen en actores, ¿no? Y que realmente defendiesen pues esos personajes. Y fue extraordinario. ¿Por qué? Y aquí entramos en algo que a mí me apasiona. Y es el artista. Es verdad que yo puedo tener, siendo artista, yo puedo ser actor. Y puedo cantar muy mal. Puedo afinar muy mal. Y entonces, pues no puedo ser cantante. Me puede costar más. Pero yo no voy a tener siempre una sensibilidad hacia la música. Creo que es inevitable. Cuando uno es artista, es el arte lo que está. Y la sensibilidad tenemos ante un paisaje, como podemos tener cuando salimos de Madrid, cuando estamos en cualquier sitio, pero también cuando escuchamos una música, cuando vemos un cuadro, cuando estamos ante un ballet. Yo no soy bailarín, pero me está emocionando esto, ¿no? Bueno, pues si esto lo llevamos al texto, es verdad, no todo el mundo es actor. No todo el mundo tiene talento interpretativo. Pero cuando uno es artista, entiende perfectamente cómo llegar a ser verista, cómo puede acercarse a contar una historia, ¿no? Y esto, pues lo pusieron de manifiesto todos los compañeros del reparto, ¿no? Sin haber tenido ninguna experiencia, hicieron una obra extraordinariamente realista, extraordinariamente veraz y que enganchó al público tanto que tuvimos pues 2 días de lleno absoluto en el Teatro Vico en Jumilla y con notabilísimo éxito y bueno, si Dios quiere pues ahora iremos también a hacer gira. Pero aparte fue una experiencia Nobel para todos. Eso es. Porque en tu caso no habías tenido contacto con el tango y el de los actores y en el de los cantantes no habían tenido contacto con la actuación, ¿no? Y esto nos enriqueció mucho.
Esto nos hizo ser muy humildes en ambos sentidos. Tanto yo hacia su trabajo y lo que ellos tenían de experiencia con el tango, como ellos hacia la interpretación, que era lo que yo podía estar dándoles, ¿no? Entonces hubo un trabajo muy colaborativo. Estábamos realmente pues muy en contacto en todo momento, ¿no? O sea, estábamos siempre pendientes de qué es lo que estábamos pidiendo uno al otro, ¿no? Y sí, fue una experiencia verdaderamente, pues eso, en dos sentidos, muy enriquecedora. Y que es muy interesante porque igual que a mí me ha quedado ese pozo del tango y esa admiración y sobre todo ese gusto, que ahora yo también me pongo, voy escuchando también tango de vez en cuando, pero a ellos les ha quedado también eso. Yo puedo ser actor, ¿no? Y entonces están interesados en continuar, en hacer más cosas. O sea, ya no tienen miedo. Y de hecho, alguno me decía, es que yo me estoy animando entre las piezas del concierto a decir algo, a de repente pues recitar una parte de letra de algún tango que no voy a cantar, pero sí que creo que es interesante. Entonces, bueno, se están animando a ampliar un poquito más lo que es el concepto. O sea, que yo creo que nos ha enriquecido a todos, sí. ¿Y qué vas escuchando? ¿Qué tango vas escuchando? Piazzolla. Voy escuchando Piazzolla. Sí. Me pongo mucho tango tirado también. De verdad, es que hay momentos que son verdaderamente sobrecogedores. Decías que no podías poner música y es una pena que no puedas poner, porque hay momentos que a mí me siguen removiendo mucho. Internamente esos órganos, ¿no? ¿Cuál es el problema que tengo? Porque estoy tratando de encontrar títulos y no tengo títulos. Y ese es el mal que yo creo que estamos viviendo ahora. Tenemos al alcance todo, pero como lo llevamos en el bolsillo, no vemos el título de lo que escuchamos. Y no sabemos. Y no tenemos música, referencia. Pero no sabes cómo eso se llama. Es. ¡Wow! ¡Qué alucine! Y ahí queda, ¿no? Ahí queda. Me voy a poner los grandes éxitos y te lo pones y ahí estás, escuchando de fondo, pero no le prestas la atención que podíamos tener antes con un LP, que se convertía de repente una de las canciones en la que más te gustaba y esa era la que más reproducías, ¿no? Hasta que llegaba un momento que el surco empezaba a sufrir y se rayaba el disco, ¿no? Pues ese es mi drama. Voy escuchando y yo trabajo sobre todo cuando estoy con texto, estoy escuchando siempre música y me pongo ahí música de fondo y me gusta mucho. Diego Carvajal, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en la Usina del Tango. Se pasó rapidísimo. ¿En serio? Muchas gracias. ¿En serio? Voy a reconoceros que venía tremendamente acomplejado. Yo decía, pero en serio, y yo decía, si no sale bien, luego lo descartáis. No, buenísimo, muy interesante todo. La verdad que sería para charlar horas, la verdad, sobre. Sí, me alegro mucho. Sobre todo la zarzuela, la ópera, el teatro musical, lo que ha cambiado a lo largo de los años. Uh-huh. Y lo que cambió el ambiente externo, ¿no? Porque uno se mete en una ópera a ver una ópera que por ahí tienen las situaciones técnicas de hace 200 años, uh-huh, pero no vivimos rodeados de esa situación técnica de hace 200 años. Entonces, también es muy distinto la percepción, ¿no? Absolutamente. Y esto que dijiste también es sobre cómo hacer por el público. También hay una reflexión de Oscar Wilde, ¿no? Esto de que decía, el público... la obra no debe ser popular, sino el público tiene que ser artístico. Eso es. Ese tipo de discusión que es muy interesante, Eso ¿no? es. Sobre cómo hacer la rueda con las cosas que a la gente le atraigan y ser honesto a la Eso vez, es. ¿no? Muy interesante. Qué bien. Así como te agradecemos muchísimo por haber estado hoy con nosotros y compartido todos estos entretelones también de Tango Tirado, ¿no? Ha sido un placer, ¿eh? Realmente me he sentido como en casa. O sea que... Lo siento. Vení otro día y te hacemos sentir mal. Bueno, nosotros nos vamos a reencontrar en la próxima emisión de la Usina del Tango. Nos vemos.